amado Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición que tenemos, Señor, y la libertad de poder escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Hoy declaramos que nuestro corazón es una tierra fértil donde tu palabra es sembrada y produce fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Permite, Padre, que esta palabra nos transforme. Estoy segura que esta palabra no vuelve vacía. Lo creo, que tú haces lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo. Revela tu palabra a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir esta palabra y nuestro tema se llama vida victoriosa. ¿Cuántos desean tener una vida victoriosa siempre? Amén. Todos anhelamos tener una vida victoriosa todos los días. Pero hay situaciones y muchas veces nos preguntamos cómo vivir siempre en victoria. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo puedo vivir todos los días en esa constante victoria? Librando todas las batallas que se me presenten, venciendo todos los obstáculos y todas las tentaciones. Todos queremos esa vida abundante o anhelamos esa vida abundante que Papá Dios promete en su palabra. Pero muchas veces se nos hace difícil o complicado. Pero hoy quiero decirte que el proceso de cambio no se detiene en nuestras vidas. El proceso de cambio va a durar toda la vida, diga toda la vida. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa que este proceso de transformación, de cambio, de restauración, es todos los días de nuestra vida. Por eso es que nuestra vida debe estar anclada en Dios, en su palabra, en sus promesas y en nuestra relación de intimidad con Dios. Sin embargo, podemos ver que poco a poco vamos en ese proceso. O muchas veces vemos que ese proceso se detiene en nuestras vidas, donde no hay un avance, donde se detiene. Iniciamos nuestra vida espiritual con cambios, cambio tras cambio, libertad tras libertad en nuestras vidas, victoria tras victoria, pero de repente algo pasa con ese cambio, algo sucede. Y todos pasamos por momentos de prueba en donde en nosotros se encuentra la decisión y Jesús es la enseñanza. En nosotros se encuentra la decisión de determinar, de hacer lo que nosotros queremos. Mire, Jesús en la enseñanza de la oración a sus discípulos dijo algo muy importante, incluyó esta frase que para mí es tan especial como lo es todo el Padre Nuestro. Pero ¿sabes cuál es una de esas palabras que dice? No nos dejes caer en tentación. ¿Lo ha leído? No nos dejes caer en tentación es parte de la oración modelo que Jesús nos dejó para que nosotros lo pudiésemos hacer. Y luego dice, mas líbranos del mal. Hay muchas situaciones en las que nos podemos sobreponer, enfrentamos alguna situación y nos podemos levantar, pero hay una en especial que nos detiene, y eso que nos puede detener se llama pecado. Cualquier otra cosa, una situación, retomamos nuevamente, nos levantamos, pero cuando en nuestra vida hay pecado, en especial el pecado nos detiene. Cuando en nuestra vida hay pecado, el pecado nos detiene, detiene nuestra relación con Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión voluntaria
y consciente a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Es quebrantar los mandamientos, es no obedecer la palabra de Dios. El deseo del corazón de Dios a la vida, al diseño, es no obedecer, no tomar el consejo de Dios. La vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros es lo bueno y es lo correcto. Pero hay quienes desconocen los mandamientos de Dios. Sin embargo, eso no nos exime de vivir la consecuencia del pecado. Si ignoramos tú y yo un reglamento de tránsito y te pasas un alto, cometes una falta, nos merecemos una multa, porque está escrito en el artículo tal que tú hiciste una infracción y por lo tanto mereces ser multado. Y puede llegar el oficial y tú decirle: ay, mire, oficial, yo no lo sabía. ¿Y sabes qué nos va a decir el oficial? Ay, qué pena, señora, o qué pena, señor, que usted no lo haya sabido, pero aquí tiene su multa. Y pague lo más pronto posible, porque si usted no lo hace, usted va a tener consecuencias. Van a venir recargos, va a venir algo diferente, y si usted lo hace pronto, le pueden hacer un descuento, ¿verdad? Así es la consecuencia del pecado. Quizá nadie lo sabe y te puedes sentir confiado y decir: yo estoy cometiendo un pecado. Yo he escuchado personas que dicen: ese pecado yo lo tengo hace mucho tiempo, y nadie lo sabe, nadie se ha dado cuenta. Y mira, a mí no me ha pasado nada. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sabes? Eso es la voz del enemigo. Porque lo primero que viene a la vida de la persona antes de cometer un pecado se llama engaño. Dígale a su compañero de al lado: el engaño. Nadie se entera, nadie lo va a saber, pero no es así. No he vivido la consecuencia quizá yo en mi persona, pero la palabra de Dios dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De los que aborrecen el nombre del Señor, de los que no honran, de los que no obedecen los mandamientos del Señor. Por lo tanto, si tú no ves una consecuencia, el pecado está llevando en sí mismo una consecuencia que puedes sufrir tú o puede llegar a tus generaciones. Lo primero que debemos saber es que a quien ofendimos es a Dios. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Y aunque muchas veces pensamos que nos cuidamos de alguien, Dios sí lo sabe. Y lo más importante en nuestra vida que debemos saber y entender, que el temor a Dios es el que nos va a librar del mal, nos va a librar de la consecuencia, nos va a librar de caer en esa tentación. Muchas veces no medimos la consecuencia. Cuando una persona es atrapada por el engaño, no le interesa saber la consecuencia del pecado. Ahora, cuando me refiero a pecado, es todo aquello que deshonra a Dios. La inmoralidad sexual, la maldad. La inmoralidad incluye la fornicación, el adulterio, la masturbación, la pornografía, la lascivia, la lujuria, todo aquello que es una inmoralidad sexual. Pero también hay otros pecados como la mentira, el engaño, la desobediencia es un pecado delante de Dios. Y muchas veces no entendemos. Pero cuando viene el engaño, lo primero es el engaño, una invitación, algo que va a venir a nuestras vidas. ¿Y sabes siempre a qué es? A lo desconocido.
Cuando es una situación, algo, siempre es Satanás va a venir y traer un engaño a nuestra vida. Y se presentó desde la primera pareja, que fueron Adán y Eva, y principalmente fue hacia Eva. Y la serpiente se presentó, y lo primero que vino fue el engaño para provocar una desobediencia al mandamiento de Dios, y después cometer el pecado, la acción. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y siempre eso es lo que atrae al corazón de las personas. ¿Para qué se usa esta frase? Se usa para advertir que alguien está indagando asuntos peligrosos y que no son de su incumbencia, ¿sí? Asuntos peligrosos. Vaya a ver, estaba esa ocasión, Eva paseaba por el huerto, y lo vamos a ver en Génesis 3, verso 3. Y entonces ellos paseaban en el huerto del Edén. Dios les entregó una vida abundante, una vida plena, pero dio una instrucción. Y esa instrucción dice: Dios a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero el árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que vino a hacer la serpiente? Atraer la atención de Eva y meter el engaño en su mente y en su corazón. Pero hay una oferta, hay un ofrecimiento en todo esto. ¿Para qué? Para llevar a Eva a una desobediencia de lo que Dios les había dicho. Y entonces dice la Biblia que en este tiempo, en esta conversación, el jugar, el entretenernos en los pensamientos, en las invitaciones de alguien que no tiene temor de Dios, nos puede llevar a caer en el engaño del pecado. Y nos puede llevar después a la desobediencia. Y te pueden platicar de un lugar, y te pueden platicar de lo que tú puedes sentir si tú tomas, si tú te drogas, si tú haces. Siempre va a haber algo desconocido, algo que no hemos experimentado. Y a Eva le atrajo eso. No vas a morir. Y dijo: ay, no voy a morir. Qué bien, o sea, Dios había dicho que yo iba a morir, pero no voy a morir. Sabe Dios que el día que tú lo comas vas a ser como Dios. Y eso atrajo más la atención de Eva, sabiendo el bien y el mal. Y decía ella: ¿y qué será el mal si yo solo vivo en el bien? ¿Verdad? Eso, interesante la oferta. Al final de todo, Eva desobedeció, porque ella vio, escuche esto, en el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto, se lo comió, y también le invitó a su marido. Ese es el engaño.
El engaño nos lleva a cometer pecado y a robarnos la vida abundante de Dios, y entonces comienza a arrebatar la paz, el gozo, la salud, la economía, la familia, el valor y la estima propia, y principalmente nuestra comunión con Dios, y dejando como consecuencia fracaso, derrota, destrucción, inseguridad, culpa, soledad y una separación en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. El engaño nos lleva a la desobediencia, y es la desobediencia la que nos lleva a cometer el pecado. Y el pecado es implacable, el pecado destruye todo lo que está a su paso, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y principalmente una muerte espiritual, porque hay una separación en nuestra relación con Dios. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado, Dios ama al pecador, Dios nos ama a nosotros, pero aborrece nuestro pecado. Por lo tanto, necesitamos confesar el pecado que hay en nuestras vidas. Dios habla esta parte en Romanos 6. El pago que da el pecado es la versión Dios habla hoy. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Es tiempo, amada iglesia, y antes que terminemos este año 2021, tenemos que limpiar nuestras vidas y limpiar nuestros corazones. No podemos vivir en una situación donde hay un pecado quizá que nadie lo sabe, o un pecado recurrente donde estoy viviendo y una y otra vez vuelvo a caer en ese mismo pecado. Necesitamos experimentar la completa libertad que Dios nos ofrece y empezar a vivir la vida abundante que Jesús ha prometido para nuestras vidas. Pero hay un proceso que tenemos que vivir, y ese proceso, el primer paso para ser libres del pecado, se llama reconocer. Diga reconocer. En eso nadie tenemos problemas. Todos podemos decir yo reconozco, ¿verdad que sí? ¿Usted ha escuchado un alcohólico, un drogadicto, un ladrón? Hasta lo confiesa así, dice no, sí, dice sí, lo reconoce. Yo reconozco que sí, que tengo una necesidad. Yo reconozco que soy un hombre iracundo. Yo reconozco que soy una señora chismosa. Yo reconozco que soy, sí, argüendero, que soy esto. Y no hay problema en ese sentido del reconocer. Pero eso no hace que nosotros cambiemos. Eso es solamente el primer paso que podemos hacer. El segundo paso se llama arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Primero reconozco mi necesidad. El arrepentimiento es sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios, por haberle fallado a mi cónyuge, por haberle fallado a mis hijos, a mi familia, por haber fallado a mi jefe, por haber fallado a la persona que está cerca de mí. Eso es arrepentimiento, dolor profundo por haber fallado y por haber ofendido a Dios. Número 3, confesar. Esta es la parte donde muchas veces nos atoramos. Confesar, porque confesar implica desprendernos de lo que hay en nuestra vida. Implica ese desprendimiento y ese compromiso. Diga desprendimiento y compromiso. En esta parte muchas personas se sienten atrapadas y no han experimentado la libertad del perdón de ese pecado, porque tienen miedo a volverle a fallar a Dios.
Y si yo lo confieso, y si yo digo, tengo miedo a no cumplir mi palabra, tengo miedo a no poder cumplir lo que yo he dicho. Pero sabes, ese miedo es el engaño de Satanás todavía en nuestras vidas. Porque un pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. El pecado que Dios puede perdonar es aquel pecado que se confiesa de lo profundo de nuestro corazón, acompañado del reconocer y acompañado de un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. No puedes quedarte en esa parte de tu vida y decir, no sé si le voy a poder cumplir a Dios. Porque mira lo que mismo Jesús dijo en Juan 8:36. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo? Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿hay libertad que no ha sido verdadera? Hay libertad que creemos que somos libres, que pensamos que somos libres, que nos imaginamos que ya todo está bien y que no hay nada que resolver. Jesús dijo algo muy importante: si el Hijo os libertare, si la sangre derramada en la cruz del Calvario te perdona, te limpia, te santifica y te justifica delante del Padre, entonces podemos ser verdaderamente libres. Es por medio de la sangre de Jesús. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Si has pensado que vas a cargar con esa situación, con esa cadena, con esas ataduras el resto de tu vida, hoy quiero decirte que la libertad del Hijo de Dios está en este lugar, por medio de su sangre, por medio de su palabra, por medio de ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Él lo merece, Él lo merece. Porque su sacrificio es poderoso. Hoy quiero mostrarte algo en la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 15. Y Lucas 15 habla de la historia del hijo pródigo. Un hijo de casa que estuvo con su padre durante muchos años, pero un día decidió independizarse, irse lejos y recibir toda su herencia. Se fue a vivir perdidamente, lejos de la casa de su padre. Y entonces llegó un momento en el que se le terminó todo lo que se había llevado de casa. Y tuvo que ir a trabajar. Y estuvo en un lugar donde él jamás en la vida se había imaginado estar trabajando. Y era apacentando cerdos. Y llegó al grado su necesidad de querer comer lo que los cerdos comían. Pero hay algo que sucedió en su vida, y hoy quiero que aprendamos esta palabra de Dios y que comencemos a acercar nuestro corazón al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque es necesario, amada iglesia, que empecemos a vivir la vida abundante que Jesús ha prometido darnos. Y hoy dice esta escritura en el verso 17, ¿qué hizo el joven? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa es la primera etapa. Reconoció. Dice que estaba en ese lugar donde estaba apacentando los cerdos
y el muchacho vino en sí. Su entendimiento se aclaró y entonces él dice: en casa de mi padre hay mucho alimento, yo aquí me estoy muriendo de hambre. Reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué, voy a ir con mi padre, voy a reconocer y le voy a decir que he pecado. Él dijo contra el cielo, que he pecado contra Dios. Y después dice: y contra ti. ¿Qué hizo? Reconocer que a quien había ofendido primero era Dios. Y dos cosas importantes reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti. Y le agrega: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame como uno de tus jornaleros. Eso es reconocer. Verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo? Se arrepintió y confesó su pecado. Ahora ya lo está llevando a cabo. Ahora ya está frente al Padre y comienza lo que allá pensó, lo que allá reconoció. Aquí en un arrepentimiento y una confesión lo declara. ¿Cómo es nuestra vida, amada iglesia? Lo que nosotros tenemos que hacer después de arrepentirnos, reconocer, arrepentirnos y confesar nuestro pecado, es apartarnos. Ese es el siguiente paso. ¿Por qué nos quedamos estancados? Porque no nos apartamos del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Analicemos si hay algo en nuestra vida que está deteniendo esa bendición de Dios para nuestra vida y familia. Dice que el que encubre, el que los tapa, el que no los confiesa, el que los esconde sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La Biblia, Dios habla hoy, dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, dice, será perdonado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La versión Dios habla hoy: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo el justo. Tenemos un defensor en los cielos, el que defiende nuestra causa, el que nos ama con un amor incondicional, y que aunque fallemos, Él vuelve a levantarnos nuevamente. Pero no puede permanecer el pecado en nuestras vidas. Hoy quiero que nos tomemos un tiempo y un momento, amada iglesia, para que podamos reconocer la necesidad que tenemos en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos, tenemos algo que Dios necesita cambiar, que Dios necesita transformar, que Dios necesita perdonar en nuestras vidas, porque vamos en un proceso en este mundo, en esta tierra, en este caminar, y fácilmente la tentación puede llegar a nuestras vidas y podemos llegar a albergar algún pecado en nuestro corazón. Y dice nuestro hermano John: no podemos seguir de esa manera. ¿Sí? Tenemos que
llevar nuestro corazón a Dios y presentarlo y entregarle lo que hay en nuestras vidas y confesar nuestro pecado para poder ser perdonados y poder experimentar la libertad que Jesús compró para nosotros, no una libertad a medias. Es una libertad completa, esa libertad verdadera que Jesús compró en la cruz del Calvario. El precio ya fue pagado. Tú y yo no vamos a pagar por ese pecado. Nosotros vamos a ser perdonados porque el Padre nos ama con un amor eterno y porque Él quiere libertar nuestras vidas. Él quiere darnos una vida abundante, una vida plena en esta tierra. Darnos su favor, su gracia, pero sobre todo su grande amor. Hoy en este día vamos a presentarnos delante de Dios. El verdadero arrepentimiento produce fruto en nuestras vidas. Ya no es tiempo de vivir en ataduras. Ya no es tiempo de decir, eso lo voy sobrellevando. Siempre he vivido con eso y no hay problema. Hoy quiero decirte que es necesario que experimentes una completa libertad. Hoy el Señor ha preparado la libertad para tu vida. Hoy pidamos perdón. Cada pecado que cometemos tiene un nombre y es necesario poderlo hablar delante de Dios y quitarle ese derecho legal que el enemigo tiene sobre nuestras vidas y familias. No tengas miedo, no tengas temor a decir, ¿y si le vuelvo a fallar a Dios? Porque en el confesar a Dios tu pecado, vas a encontrar la libertad para permanecer firme en el Señor y no volver a caer, porque ahora vas a tener la ayuda del Espíritu Santo en tu vida y a través de tu oración siempre vas a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio de su palabra y a pedirle todos los días, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, Señor. Guarda mi vida, guarda mi corazón, Jesús. Porque hoy tenemos ante el Padre un defensor que defiende nuestra causa y que aunque seamos culpables de haber transgredido, quebrantado los mandamientos de Dios, ese defensor que está en el cielo, ese intercesor que es nuestro Señor Jesucristo, intercede al Padre por nosotros. Y hoy todo pecado que haya en nuestras vidas, que nos señala, que nos acusa, va a ser perdonado. Porque lo que necesitamos es tener un verdadero arrepentimiento y solo el Espíritu Santo lo puede producir en nuestras vidas. Pero te tengo una buena noticia: el Espíritu Santo está en este lugar. Él está obrando en nuestras vidas, Él está obrando en nuestros corazones, porque el Padre anhela traer libertad a su pueblo, traer bendición a nuestras vidas y traer esa paz que nuestra vida necesita. Hoy te invito para que te pongas de pie y nos acerquemos al Padre con corazón sincero. Tenemos una ventaja, que traemos cubrebocas y nadie nos escucha, ¿verdad? Pero aquí está la presencia de Dios. Permite que el Espíritu Santo comience a remover todas esas cosas que han estado ahí por mucho tiempo, a lo que te has acostumbrado. Pero hoy la presencia del Espíritu Santo está en este lugar, porque el Padre anhela traer una libertad completa y una libertad total a nuestras vidas. Hoy comienza a hablar con Dios. Pide perdón por tus pecados. Hoy reconoce delante del Señor
que hay una necesidad, habla con Dios. Habla con Dios. Búscale con todo tu corazón. Búscale con todo tu corazón. Corre a los brazos del Padre en este día. Y así como el hijo pródigo que estuvo sentado en una condición difícil de pobreza, lejos de casa, reconoció. Y él dijo: allá hay un lugar de bendición. En los brazos del Padre hay perdón. En los brazos del Padre hay restauración, hay bendición, hay gozo, hay paz, lo que tú necesitas. Hay sanidad, hay tranquilidad. Hoy reconoce tu necesidad, amada iglesia. Esa necesidad de esa vida abundante que Jesús nos ha prometido. Y ahora, después de reconocer, que venga un genuino arrepentimiento a nuestros corazones. Y ese es el dolor que podemos sentir por haber ofendido a Dios, porque le fallamos al que dio su vida por nosotros en la cruz, al que se despojó de su gloria y vino a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros. Antes de fallarle al hombre, le hemos fallado a nuestro Salvador. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy sentimos dolor por haberte fallado, por haberte ofendido, Señor. Y hoy, Padre, también confesamos nuestros pecados. Comienza a hablar con Dios. Comienza a confesarle tu pecado a Jesús. Él es tu defensor delante del Padre. Confiésale tus pecados. Confiésale tus pecados. Ábrete paso en el nombre de Jesús en lo espiritual y comienza en esta hora a experimentar la libertad de la confesión y busca al Señor con todo tu corazón. Clama a Jesús, clama a Jesús. Confiésale lo que hay en tu vida, aquello que no has podido vencer, aquello que está detenido en tu corazón, en tu vida. Hoy confiésalo, confiésalo, confiésalo al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no cometan pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, que intercede por nosotros. Confiesa, confiesa, confiesa delante de Dios. Búscale, búscale con todo tu corazón. Puedes tomar tu lugar un momento más. Porque en el proceso no solamente llegamos hasta la parte de confesar nuestros pecados. Ahora viene algo que es muy importante. Y este proceso es el más importante después de un verdadero arrepentimiento y de confesar nuestros pecados a Dios. Y se llama restauración. Muchas personas quizá vivieron una situación difícil y algún día tomaron una mala decisión que los llevó a salir de casa, que los llevó a
ser violentos en su hogar, en su familia, a ser irresponsables en el hogar. Y cuando tú vienes a Cristo y confiesas tus pecados, reconoces, te arrepientes y confiesas tu pecado, se queda en esa parte de donde puede quedar la restauración. Quizá eres un jefe de familia o eres un hijo como lo fue este hijo pródigo. Y ahora, ¿qué hago en el regreso a mi casa? ¿Qué va a suceder? Volver a tomar la posición que un día se abandonó o lo que se había dejado de hacer. Después de esta confesión viene la restauración. ¿Sabes, amada iglesia, que después que nosotros confesamos y experimentamos esa libertad en nuestras vidas, va a haber frutos que van a mostrar nuestro verdadero arrepentimiento? Pero necesitamos ser posicionados nuevamente y ser restaurados. ¿Quién es quien necesita restauración? Alguien que sufrió un daño, sea emocional, físico, espiritual, necesita una restauración. Es arreglar los desperfectos. Una restauración es arreglar los desperfectos de una obra de arte, sea un edificio, una prenda, pero lo más importante es de una vida que sufrió o que fue lastimado. Muchas personas vienen con una situación de la niñez y quizá enfrentamos muchas cosas que fueron difíciles en nuestra vida, pero cuando nosotros no somos restaurados, vamos a vivir todos los días con esa situación y será parte de nuestro lenguaje, parte de lo que nosotros vivimos. Pero la restauración te hace poner en gran estimación a eso. Es poner una cosa en el estado de estimación que antes tenía. Diga, wow. O como usted se exprese, oh. Es volver a poner esa persona, objeto, lo que usted tiene en el estado de estimación que antes tenía. Eso significa que en este momento nosotros somos tan cercanos a papá, somos tan amados por él que podemos recostarnos en su pecho. Esa restauración la vamos a encontrar también en Lucas 15, pero ahora en el verso 22. Después que el padre fue movido a misericordia, se echó a correr sobre su hijo, lo abrazó, lo besó, pero hizo algo importante. ¿Qué es la restauración? No sé qué has perdido por una mala decisión que tomaste. La honra, la estima propia, el valor, la unción, la autoridad que Dios te dio. ¿Qué fue lo que sentiste que se te fue de las manos, que se salió de control y que el enemigo te robó? Porque la Biblia dice que él viene a robar, a matar y a destruir. Pero le tenemos una noticia: Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Él nos da vida abundante. Dice el verso 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. ¿Qué hizo el padre?
El dedo acusador es del enemigo y tú debes aprender a identificarlo. El dedo acusador no es de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a que nosotros sintamos un profundo arrepentimiento en nuestras vidas. No nos va a acusar. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El que acusa es Satanás, es el acusador de los hermanos, el que nos acusa delante del Padre de día y de noche cuando no hemos confesado nuestro pecado. Pero una vez que hemos confesado nuestro pecado, viene una restauración a nuestras vidas y ese dedo acusador del enemigo es quitado. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Tú le puedes decir: gracias, Señor, porque me has perdonado. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Gracias, Jesús, porque tu sangre me limpia de todo pecado. Y entonces el Padre dice a sus siervos: saquen el mejor vestido. Sacar el mejor vestido en una condición en la que él había pensado llegar a su casa. Tómame como a uno de tus jornaleros. Yo voy a trabajar duro, yo voy a servir, yo voy a hacer. Diga, la mentalidad de siervo o la mentalidad de criado, más bien, va a ser quitado de tu mente en esta hora en el nombre de Jesús. Porque la restauración es: traigan el mejor vestido y vístanle. Quítenle ese vestido de vergüenza, ese vestido roto, eso que le hace ver siempre una persona que cometió un pecado, que se hace ver mal, que su aspecto no es bueno. Hoy en esta hora el Padre dice: traigan el mejor vestido, vistan a la iglesia de lino limpio, blanco y resplandeciente, porque son las justificaciones de los santos delante del Padre. Hoy la iglesia se viste porque a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Yes. Dice: y pónganle un anillo en su mano. El pecado nos roba la autoridad y la unción de Dios. El anillo representaba la autoridad y con un anillo se sellaba todo. ¿Y sabes qué dice el Padre? Pónganselo. Pónganle el anillo en su mano, amada iglesia. Cuando tú eres libre y cuando tú eres perdonado, la autoridad del Padre viene nuevamente a nuestras vidas y somos posicionados como esos hijos de Dios nuevamente, y nos hace sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús y nos vuelve a confiar su autoridad, nos vuelve a confiar su poder, nos vuelve a confiar la unción. Y calcen sus pies. El pecado produce vergüenza también. Ahora, ¿cómo voy a compartir la palabra? ¿Cómo voy a ser afirmado? Con la autoridad que el Señor ya te dio. Y levántate en el nombre de Jesús, amada iglesia, y comparte el mensaje de perdón y de amor, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación a todos los que lo necesitan. Que tus pies sean guiados a los lugares donde hay la necesidad de conocer el amor de Jesús, y lo que Él te ha entregado tú lo puedas compartir, y el Señor te entregue todo lugar que pise la planta de tu pie. Te lo entregue el Señor, y donde quiera que tú estés parado, seas de bendición. Lleves la gloria de Dios, lleves la bendición a cada paso que das en tu vida. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El corazón del Padre está alegre porque volvemos nuestra vida, nuestro corazón nuevamente a Él. Ahora sí, ponte de pie nuevamente, amada iglesia.
y comenzaron todos a regocijarse. Hoy quiero decirte, amada iglesia, que el Padre nos restaura, que el Padre vuelve a confiarnos todo su reino, todo lo que Él tiene. Y hoy en este día vamos a salir de este lugar de una manera diferente y vamos a declarar, a anunciar, a proclamar el perdón que Jesús ha dado a nuestras vidas. ¿Cómo es que vamos nosotros a permanecer y vivir una vida victoriosa todos los días de nuestra vida? El consejo del apóstol Pablo a los Gálatas en el verso 1 les dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Santiago dice: resistan al diablo y huirá. Pon resistencia con la palabra, pon resistencia con la autoridad, pon resistencia con la oración y vive una vida en victoria. La libertad, amados, no es el permiso para pecar, sino la oportunidad de una nueva vida. Y lo más importante es mantenernos en libertad. Y esto se logra permaneciendo en Jesús. Si Él es el más importante en nuestra vida, entonces podemos vivir una vida victoriosa siempre, siempre, siempre en su presencia. Hoy levanta tus manos y vamos a declarar esa bendición y esa libertad que el Señor nos ha dado. Dale gracias a Jesús, dale gracias. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Gracias te damos, Jesús, por tu inmenso amor. No lo comprendo, Señor. Tu amor es tan grande, tan alto, tan profundo, tan amplio, Señor, que no lo puedo comprender. Pero gracias te damos, Señor, por ese amor incondicional que tienes a nuestras vidas. Te amamos, Jesús, y te agradecemos tan grande amor manifestado a nuestras vidas. Filipenses 4:17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo por medio de transferencia electrónica o depósito en cajero a las cuentas que aparecen en la pantalla. O si lo prefieres, acudir a nuestras instalaciones en Centro Cristiano Torre Fuerte, de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.